25 minutos. 25 minutos para una clase si ya sufrimos con 50. Imagínense 25. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Pensando en Voz Alta. ¿En qué consiste? Les cuento lo que yo pienso y ustedes me escriben en los comentarios si piensan lo mismo o algo diferente. Les recuerdo, primero que todo, que se suscriban aquí a Fe en Cada Paso, este canal de YouTube, y que vayan a nuestras redes sociales y nos sigan. Estamos compartiendo contenido de valor para ustedes, para que recuerden, para que aprendan, para que compartan. Recuerden también que aquí en el canal tenemos clase de Vencique. Los domingos en la mañana la doy yo y en la noche versión charla en vivo que la da Eduardo Contreras, o sea, mi papá, con un gran amigo, Carlos Ospina. Así que ahí los esperamos también, sígueme. Además, hay programas para las mujeres, como Damas Elegidas, pero los hombres también lo pueden ver, claro. Programas del Libro de Mormón, discursos, mensajes, todo lo que quieran, siempre enfocado en las escrituras y en las palabras de los profetas. Aquí no hay cuentos raros, aquí es el Evangelio como es. Bueno, hace como 2 meses, tal vez, se anunció algo que a mí me dejó en shock y creo que a muchos de nosotros. 25 minutos. 25 minutos para una clase si ya sufrimos con 50. Imagínense 25. ¿Cuál será el propósito de la iglesia para hacer este cambio? Podemos mencionar algunos, pero a ciencia cierta, pues no lo sabemos, porque no lo han dicho. Pero sí podemos de una vez empezar a pensar como líderes y como maestros cómo vamos a hacer, qué técnicas vamos a usar para que las cosas funcionen muy bien. Recuerden, es a partir de septiembre. Todavía nos queda tiempo, pero hay que prepararse de una vez. Entonces recordemos cómo quedó este horario. Iniciamos con la reunión sacramental que durará 1 hora. Tenemos 5 minutos de receso para el cambio de salón. Lo primero que podemos hacer nosotros es ser ordenados en ese punto. Sí, todos nos queremos saludar, todos queremos hablar con el obispo, todos queremos hablar con la presidenta. Sí, pero no es el momento. Tal vez sea al final de todas las reuniones. La ventaja que yo veo aquí de esta nueva organización, y me encantó esta parte, es que ya no solo vamos a tener una clase, sino dos, como era antes. Vamos a tener escuela dominical y después la clase correspondiente a nuestra edad. Eso me encanta. De hecho, yo votaría porque volvieran las 3 horas. Yo quiero que vuelvan las 3 horas. No sé qué piensan ustedes, pero por mí, que volvamos a las 3 horas. Pero bueno, tenemos escuela dominical. Los jóvenes con los jóvenes adultos, los adultos, 25 minutos de clase. Después tenemos 5 minutos de nuevo para el cambio de salones. Entonces habrá Grupo de Élderes, Sociedad de Socorro, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, etcétera. 25 minutos de clase. Y ahí se acaban las reuniones. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tendrán 55 minutos de todo. Todo seguido, ellos tienen su orden, sus, sus mini clases, sus cambios, su tiempo para compartir, creo que eso todavía existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en las clases de 25 minutos? Es desafiante, pero es posible hacerlo. Entonces, lo primero es velocidad a la hora del intercambio de salones. Eso es clave. Y que el maestro o el líder inicie en punto. Así no haya llegado nadie. Si hay 2 o 3, arrancamos. No vamos a esperar a nadie más. Esto arranca. La ventaja de esta manera de hacerlo es que ya no vamos a usar tantas cosas que a veces no son importantes. Son interesantes, curiosas, nos hacen reír, pero no son importantes. Hay que tomar el fondo de las cosas, la doctrina y los principios. Eso es lo importante. Las historias sobran.
Mis experiencias personales sobran, a menos que sea corta y realmente poderosa. De resto, sobra. Y ese era un problema que ya teníamos con los 50 minutos. Nos enfocábamos en dar todo el tema de la clase, cuando siempre se nos ha enseñado que debes seleccionarse lo más importante de acuerdo a tu discernimiento, o sea, lo que te dice el espíritu que hagas como maestro, a las necesidades de tu barrio, pero siempre queríamos darlo todo. Bueno, ahora sí que no hay tiempo para eso, solo hay tiempo para lo más importante. Lo que debemos pensar es que esa clase tiene que ser una experiencia significativa. Entonces aquí te doy unos tips que vamos a ver si nos funcionan, te pueden funcionar. Yo también voy a ponerlos en práctica cuando me corresponda y vamos a ver. Primero, comienza con un propósito claro. Cuando estés preparando la clase previamente en la semana, piensa, son 25 minutos. ¿Qué quiero que el alumno o la alumna recuerden? Si los participantes de la clase solo recuerdan una cosa, cual quiero que sea. Entonces, en lugar de preparar 5, 6, 10 ideas, concéntrate en una, la más importante. Segundo punto, ya estamos en el salón de clases. Por favor, que las introducciones sean muy cortas. Nada de, bueno, ¿quién le va a dar almuerzo a las misioneras esta semana? Por favor, la actividad pasada nadie vino, ¿quiénes van a venir? No, eso se elimina. Los anuncios cortos muy puntuales. ¿Qué podemos hacer? Hay grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, donde se puede anunciar las cosas. En la misma reunión sacramental se anuncian algunas, las más importantes y significativas, pero las demás, que son actividades del barrio, de la rama, de la estaca, pueden hacerse de manera virtual o se hacen al final de la jornada. Hermanas, recuerden que tenemos esta actividad, hermanos, recuerden esto. Pero ese no es el momento para anuncios grandes ni que se lleve mucho tiempo. ¿Quién va a traer la papa? ¿Quién va a traer el jugo? No, el maestro tiene que iniciar, a mi parecer, con una pregunta muy bien hecha. Una pregunta que de entrada atrape la atención de las personas. Y si no fuera una pregunta, sería una experiencia muy breve que me ponga en el contexto, que me ponga en el tema inmediatamente. O también una escritura. Entonces eliminamos eso de, bueno, le agradezco a la presidencia de la Sociedad de Socorro por asignarme esta clase. Gracias a todas ustedes, bienvenidas, quienes son nuevas. ¿Eso es importante? Sí. ¿Podemos hacerlo corto? Sí. Como hay un chiste aquí en Colombia. Como dice el dermatólogo, vamos al grano. Cuando tú haces esta pregunta o compartes esta experiencia o esta escritura y conectas de una vez, tienes la atención de las personas. Nosotros en la Sociedad de Socorro vemos un discurso, un mensaje de la última conferencia general. Lo mismo pasa en el quórum de élderes. ¿Tenemos que ver lo mismo ambos grupos? No. Eso es a discreción de cada presidencia. El quórum ve algo, la sociedad de socorro ve algo de acuerdo a las necesidades. Y generalmente estos discursos vienen con historias. Por ejemplo, el Elder Cook cuenta muchas historias de la iglesia, de los inicios de la iglesia. Tal vez puedo omitir esas cosas y centrarme en lo más importante. ¿Qué influencia ha tenido el espíritu de Elías en mi vida? Es diferente a contar las historias de Elías. Y algo que es clave, y esto va para todo, tienes sí o sí que involucrar a Jesucristo. Si el discurso habla de la ley del diezmo, bien, ¿cómo lo involucras a Él? Él es parte de eso. Tienes que mirar dónde lo involucras, cómo lo vas a hacer. Aplica para cualquier enseñanza. Vamos a hablar de la ley de castidad. ¿Dónde entra Jesucristo? Siempre Él debe ser el centro de la clase, sea del tema que sea. Entonces, maestro, maestra, olvida las historias de los mensajes, olvida las historias de los discursos. Vamos al grano. Y el centro es Jesucristo. ¿Aplica para Ven, sígueme? Por supuesto que también. Por ejemplo, esta semana que estamos viendo la historia de Ana, la historia de Noemí, de Ruth, de Samuel. ¿Dónde entra el Salvador ahí? ¿O sí entra?
y entonces tengo que focalizar todo en él. Entonces, si queremos que en 25 minutos haya una buena participación, debo preparar por lo menos unas 3 preguntas que sean muy bien hechas. No una pregunta de, ¿es importante leer las escrituras? Sí. ¿De qué manera las escrituras te han ayudado en tu proceso de parecerte más a Cristo? Ya me genera una respuesta distinta. Ya me pone a pensar. Entonces preparan 3 preguntas claves, importantes, muy buenas. Y debes aprender a cortar. Hay hermanas o hermanos que se extienden demasiado en sus respuestas. Y aunque a veces da vergüenza, es mejor aprender a cortar. Gracias, hermana, eso que dices me encantó. Y me encanta la parte en la que mencionas que el Salvador lavó los pies de los discípulos, porque, hermanos, podemos entender o podemos ver tal y tal cosa. Y ahora, esto es un paréntesis que hago. Mucha gente está convencida que el maestro es un moderador de ideas. Entonces, alguien dijo algo, entonces él solo da la palabra. Ahora vamos a escuchar a tal. Sí, tienes razón. Ahora escuchemos a tal. Sí, excelente. No, el maestro es un maestro. El maestro enseña el evangelio. No se va a quedar como un ping-pong dándole la palabra el uno al otro. No, el maestro enseña. Esa es su función. Entonces vamos a usar la regla 5-15-5. 5-15-5. 5 minutos para la introducción y dar el enfoque. 15 minutos para desarrollar el tema basado en un principio, una doctrina, 2 escrituras en Jesucristo. 15 minutos de desarrollo del tema. Y 5 minutos de cierre, donde está cómo vamos a aplicar esto que aprendimos, un compromiso, si quieres dejar un compromiso, una tarea, y tu testimonio como maestro o maestra. Así llevas un orden. Recuerda, regla 5-15-5. Introducción y enfoque, desarrollo del tema, cierre. Como maestros, nosotros a veces preparamos muchos temas, muchas preguntas, muchas escrituras, muchas experiencias, muchas citas. Tal vez hay que enfocarse mejor. Entonces escoge un principio o una doctrina principal, 2 o 3 escrituras y 3 preguntas significativas. Ahí ya es suficiente. Y esto es importante. Recuerda, el maestro finalmente es el Espíritu Santo. Entonces en tu preparación de la semana debes permitir que el Espíritu actúe en esa preparación y pedir que el Espíritu te acompañe en esa clase. Si quisieras usar un himno, tal vez no lo vas a cantar completamente. Puedes usar una estrofa para incluir dentro de tu clase. No para iniciar la reunión, porque eso ya no lo hacemos y quitaría tiempo, pero si quieres incluir una estrofa de un himno, puedes hacerlo. Y aunque son 25 minutos, recuerda que la enseñanza en particular no tiene que llenar cada minuto con tu voz o con la voz de alguien. A veces el silencio sirve para reflexionar, meditar y recibir revelación. Las clases más memorables son las que tocan el corazón porque incluyen al Salvador. Bien, y en el cierre, como te dije, vamos a hacer esto o pongámonos esta meta o hagamos estos cambios esta semana y termina con tu testimonio breve. Invita siempre a que estudien en casa. En el caso de la Sociedad de Socorro y el Quórum, el mensaje se envía por WhatsApp, en la mayoría de los casos, previamente para que las personas estudien. Yo sé que eso no sucede mucho, pero hay que seguir incentivando. Estudien en casa y aplica para Ven, Sígueme también. Entonces, si tú eres maestro de escuela dominical, pregunta, ¿qué aprendieron en casa? ¿Qué doctrina o qué principio sienten que fue predominante en esta lección? Para que arranques desde ahí y todos se sientan parte de la clase. Permite que las personas cuenten qué aprendieron, sus impresiones espirituales, pero tienes que ser muy hábil con el manejo del tiempo. A veces hay experiencias que vale la pena escuchar completas porque generan algo en el corazón de las personas. Por eso debes tener tu discernimiento y mirar qué efecto está teniendo en las personas esto que tú estás diciendo o esto que está diciendo alguien más para irte por ahí
en lugar de usar todo lo que ya tenías preparado. El ser maestro es una bendición porque el espíritu constantemente te dice, no, mejor no menciones esto y vete por ese lado, que es lo que ellos necesitan ahorita. Así tú hayas preparado un montón de cosas antes. Y algo clave, profundiza en lugar de repetir. A veces nos quedamos dando vuelta en la misma idea. Hay que guardar los mandamientos, sí, hay que tener fe. Debemos tener fe, sí, la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener fe? Profundicemos en lugar de dar vueltas al mismo tema todo el tiempo. Y bien, si tú quisieras medir el éxito de tu clase, puedes hacerlo con 4 puntos. ¿Participaron las personas voluntariamente? ¿Sentiste el espíritu? ¿Las personas que fueron a tu clase salieron con algo que cambiaron, un deseo de cambio? ¿Se fortaleció la fe en Jesucristo? Si esas respuestas son afirmativas, bien, hiciste un muy buen trabajo. Pero no te castigues si no ocurrió. Mejora para la próxima. Una de las ventajas de estas clases cortas es que nos obliga a enfocarnos en lo más importante y eso nos hace ser mucho más eficaces en nuestro aprendizaje y enseñanza del Evangelio. Porque sí, perdemos mucho tiempo enseñando cosas o hablando de cosas que no valen la pena. Esos son algunos de los tips que yo he podido pensar que nos pueden funcionar, pero deja en los comentarios si tienes otros que tal vez nos pueden servir para hacer que todo funcione muy bien, como un relojito. Así que escribe, leeré tus comentarios. Por favor, comparte este video a alguien que esté un poquito estresado porque no sabe qué hacer en 25 minutos y síguenos en redes sociales. Y recuerda, ya está la clase de Ven Sígueme para que la estudies. Esto es un soporte, una ayuda para tu estudio. Así que te espero el próximo martes aquí en Pensando en Voz Alta.